Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su plataforma Tribuna TV. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, con nuestros dilectos y apreciados compañeros Ramón Arnaldo Pimentel y nuestra querida compañera Giovanni Pérez Corsino. ¿Cómo están, hermanos? Ya estamos en Navidad. Buenas noches a todos nuestros amables televidentes. Un programa cargado de muchos temas interesantes. Pero, Giovanni, lo más importante es que estamos en Navidad. Tiempo de unión, tiempo de pavo, de cerdo. No, buenas noches a todos nuestros amables televidentes que nos siguen cada sábado aquí en Tribuna TV. Y ya en diciembre, en una temporada que todos los dominicanos le esperamos, diciembre y Navidad. Así es, querido Ramón, querida Giovanni, amables televidentes. Esto es un mes de reflexión. Hemos querido, señores, hacer entrevistas y comentarios ya finales en un mes que debe de servir, vuelvo a repetir, de reflexión para todo el pueblo dominicano. ¿Cuántos retos tiene nuestro país en el 2023? Pero no solo la República Dominicana, sino el mundo. Y es algo, señores, que nuestros actores políticos y todo el que hace opinión pública debe de transmitir a este pueblo que necesita esperanza. No, así es. Y qué bueno que aprovechemos este mes de diciembre para la reflexión, para prepararnos ante un año 2023 que se vislumbra bastante activo por el tema político. Ya un año luego para unas elecciones nacionales y el 2023 debe ser un año en que todos estemos preparados para el futuro que nos espera. Sobre todo que no nos olvidemos en esta Navidad de los que menos tienen para compartir con el que menos tiene. Vamos a ubicar cuáles son esas personas que necesitan nuestra mano amiga y vamos a colaborarle para que tengan su cena navideña. Así es. Compañeros, amables televidentes, todos muy atentos porque vamos a cerrar ya este mes de Navidad, diciembre, con una entrevista especial al diputado por la Fuerza del Pueblo, por esa plataforma política, Tobías Crespo. Adelante, director, y regresamos ya con esta entrevista espectacular esta noche en esta plataforma Tribuna TV que se transmite por RNN Canal 27. Adelante, director. Buenas noches, amables televidentes. Como expresamos, esta noche se encuentra con nosotros un querido amigo, una persona que desde los inicios de esta plataforma siempre se ha identificado con la visión que nosotros tenemos de hacer una opinión constructiva. Estamos hablando del diputado del Distrito Nacional, dirigente de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo. ¿Cómo estás, querido hermano? Bien, gracias, Giovanni y Ramón y todos los televidentes que siempre le siguen este espacio. Hola. De mucha data. Sí. Recuerdo que vine a este espacio hace mucho tiempo y nada, siempre presto a responder las preguntas, las inquietudes y hablar sobre los grandes temas de la agenda nacional importantísimos siempre. Hermano, quiero hablar el tema tránsito, que sabemos que tú eres experto y tienes muchos años en ese sector cuando estuviste en el Intran. Cada día se vuelve un dolor de cabeza transitar en el Distrito Nacional, en la República Dominicana. Yo muchas veces digo, ¿qué pasará aquí en 10, 15, 20 años con lo que estamos observando? Sí, mira, lo que pasa es que en el caso específico de este gobierno, que es el que está dirigiendo, en el año 2017, 21 de febrero, nosotros en el Congreso aprobamos la ley 63-17. La ley 63-17 y da inicio a lo que debió ser, que todavía no ha ocurrido, la primera ola de transformación de la movilidad sostenible, del transporte terrestre como actividad económica, porque es una actividad económica, del tránsito como una actividad que garantiza la calidad de vida de la gente y la seguridad vial, que sobre todo nosotros estamos encabezando el primer país en el mundo de mayor índice de siniestralidad por cada 100.000 habitantes, determinado por la Organización Mundial de la Salud. Esa voluntad política que se dio en el 2017, perdimos un tiempo muy precioso, porque el expresidente Danilo Medina juramentó a las autoridades del Intran que la ley establecía una reforma institucional, creaba una autoridad única, que es el Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre,
que tiene 41 atribuciones. Reforma la AMET y la convierte en DGC. No es un cambio de nombre, es convertir a esa institución que debe monitorear, vigilar, fiscalizar y llenar el acta de infracción de los violadores a la ley. Y entonces le da también atribuciones al Ministerio Público, porque ya en esta ley hay unos elementos que tipifican los accidentes de tránsito, ya no como históricamente en la antigua ley 241 se determinaba que era un homicidio culposo o un homicidio involuntario, sino que si se dan ciertos tipos de elementos que se llaman agravantes, pues ya se puede tipificar como un homicidio intencional. Y ahí ya la investigación técnica del accidente de tránsito, el peritaje, determinará una situación diferente a lo que vivíamos. Y finalmente todo el régimen de sanción administrativo, penal y civil, sobre todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil con los accidentes de tránsito, la póliza de seguro, las indemnizaciones, con respecto a los accidentes de tránsito. En el gobierno anterior se aprobaron de los 32 reglamentos que establece la ley. La ley es un código de 360 artículos que traza una ruta crítica para los próximos 20 o 30 años. Y cuidado. Y en ese aspecto, pues define todo un plan de movilidad sostenible. Ustedes saben que hay organismos internacionales financiando estas actividades. Está el BI, el Banco Mundial, la Alianza Francesa para el Desarrollo, y se está financiando muchas actividades, sobre todo lo que le llaman el PEMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Pero también la ley establece dentro de esa ruta crítica, de ese plan maestro de la movilidad, lo que es el sistema integrado de transporte público. Eliminar las chatarras, sacar los carros de concho y entonces establecer corredores de gran capacidad con vehículos de gran capacidad, y esto lleva a reducir la contaminación ambiental, el consumo de combustible, los accidentes de tránsito, y busca en definitiva que un transporte más digno, que tanto el Estado como los prestadores vean al ciudadano de a pie, al pasajero, de manera digna, y que haya frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes certificados y capacitados para cada una de las modalidades de transporte, y sobre todo a una tarifa justa, que haya una tarifa justa, porque hoy por hoy, República Dominicana, los ciudadanos de a pie están pagando, cuando digo de a pie, es los que utilizan y deben utilizar el transporte público porque sus ingresos no le permiten otro tipo de movilidad, gastan desde un 20, un 25 y un 30% para movilizarse desde su casa al trabajo y luego de vuelta al trabajo a la casa. Sin embargo, en América Latina, en la mayoría de los casos, países iguales que nosotros de ingresos medios, gastan entre un 4, un 6, como mucho un 8. Es decir, que el transporte en República Dominicana, aparte de ser ineficiente, caótico, como tú lo describes al inicio de tu intervención, es caro, porque si por lo menos sirviera, ¿verdad? Pero también es caro. Pero en ese caso sacrifica los ingresos. Mucha gente incluso tiene que coger bolas temprano. Es decir, una de las mayores preocupaciones cuando uno tiene que contratar a una persona es precisamente el transporte. Entonces, en este gobierno, ¿qué ha ocurrido? Que en vez de seguir los planes que estaban un poco ralentizados, porque tampoco nosotros los 15 diputados que durante más de 5 años y medio trabajamos con mucha intensidad esa ley, le dedicamos más de 4,000 y pico de horas de comisiones, más de 500 reuniones de comisiones, hicimos vistas públicas, recorrimos el país con los transportistas y todo el mundo le pedimos opinión. Pensábamos que a la distancia de un clic, de la noche a la mañana, problemas tan estructurales se iban a resolver con una ley. La ley es un aporte para iniciar la transformación. Pero nosotros vislumbrábamos que en un periodo de 4, 5, 7 años, que ya la ley tiene precisamente 5 años, va para 6 en febrero, los cambios fundamentales se vieran, pero todavía no lo estamos viendo. En ese aspecto, en este gobierno, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho una contrarreforma. ¿Qué hizo este gobierno? Desde que el presidente Luis Abinader llegó para privatizar, e incluso hay una vocación privatizadora del Estado en el transporte. Si tú te das cuenta, en los corredores donde estaba la onza, que era 15 pesos, han sacado la onza para que entren los privados. Es un gobierno que en vez de favorecer a los pobres, garantizando que el transporte siga al mismo precio, le da facilidad al privado, elimina lo público y entonces le encarece y le acorta la ruta. Porque también la onza tiene rutas más largas. Y decía el director de la onza, mi amigo y es diputado, colega, director de la onza,
que las guaguas de la onza son de mayor calidad porque son de marcas que no son de las que se están trayendo en los corredores, para no mencionar marcas, ¿verdad?, en este programa. Y en ese aspecto, esa contrarreforma llevó a que el gobierno creara una, yo le llamo una intelequia o una institución fantasma, porque eso fue lo que buscábamos con la ley. Eliminamos la DGTTT, la OTTT, el FONDE, el CAR, la Caja de Jubilaciones y Pensión de los Choferes. Habían 12 instituciones que más que aportar, lo que hacían era interferir en el desarrollo de una actividad muy importante como es esta. Porque si se paraliza el transporte, se paraliza el país, se paraliza la economía. Entonces, el gobierno crea por decreto la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana para construir a través de esa oficina, y asumo que se irá a la OPRE cuando termine la extensión de la línea 12 del metro hasta el 9, ¿verdad?, que va a conectar con el Alcarrizo hasta el fondo allá, como le llaman los Alcarrizos americanos. Y adicional, posteriormente, crea un director ejecutivo de gabinete, también quitándole atribuciones al Intran, a los ayuntamientos, a la DGCET. Y entonces eso, más que apoyar a que la transformación y la reforma se fueran dando, el gobierno ha dado un paso atrás, creando instituciones que ya otras leyes le habían dado competencia. Bien definidas estaban en los 41 articulados del Intran y también de la DGC y de las alcaldías. Déjeme decirle que nosotros muchas veces le exigimos al Intran, pero también las alcaldías tienen un gran nivel de responsabilidad con la aplicación de esta ley. Me explico. Y aquí los alcaldes protestaron porque no le dimos un porcentaje de los fondos de las multas, que yo creo que debe ir un porcentaje, porque así estaba el artículo, de que si la violación era en la municipalidad, en el territorio, porque el ejecutivo del territorio es la alcaldía. El Intran no es ejecutor, es regulador y establecedor de políticas públicas. Y en ese sentido, el 40% de la multa iba a la alcaldía, el 20% a la DGC, el otro 20% al Intran y el otro 20% a la Procuraduría. Si la violación era en una carretera, en una autopista, en una vía internacional o en una vía intermunicipal donde no se afectaba el territorio local, entonces no se le repartía nada a la alcaldía y el 100% se distribuía entre DGCET, Intran y Procuraduría. Entonces, en esa ley, en 126 artículos, aquí quiero exhortarle a la Liga Municipal Dominicana, a FEDOMU y a todos los alcaldes que se empoderen de esa ley, que esa ley en 126 artículos dice el Intran y los ayuntamientos en su área de jurisdicción. Quiere decir que más que quitarles competencia, esta ley le atribuye competencias que no tenía la alcaldía y los ayuntamientos, los distritos municipales en la ley 176-07, que solamente hablaba en 3 artículos sobre el tránsito y el transporte. Pero aquí se establecen todas las atribuciones que debe tener la municipalidad como ejecutivo del territorio. ¿Y quién debe, por ejemplo, desarrollar un programa de capacitación para que los alcaldes entiendan que eso está dentro del ámbito de su competencia? Le correspondía, y una de las grandes expectativas nuestras cuando se promulgó la ley era que el Intran y las alcaldías asumieran esto y establecieran un plan nacional de educación ciudadana para que la gente aprendiera de esta ley. ¿Qué es la educación vial? Es civismo, es ceder el paso, es un comportamiento, es una actitud, es una conducta. ¿Dónde se aprende eso? ¿O en la casa o en la escuela? Nosotros ahí, en esa ley, en 3 artículos, le damos potestad a la Escuela Nacional de Educación Vial, que pertenecía al FONDE, que lo eliminamos, pero la escuela la recuperamos por su importancia, por la importancia de la educación vial, y entonces establecimos que el Intran, junto con el Ministerio de Educación, para establecer en el nivel inicial, en el nivel básico y en el nivel medio de la educación preuniversitaria, debe insertar los contenidos curriculares en cada una de las asignaturas para nosotros tener en una generación o en una generación y media nuevos peatones, nuevos pasajeros y nuevos conductores. Y ya entonces las alcaldías junto con las juntas de vecinos es socializar esta ley, porque mucha gente no conoce las leyes y aunque el Código Civil dice que no hay que conocer la ley para sancionarte, es importante porque incluso desde las escuelas tú puedes ir enseñando a los niños a dibujar los semáforos, a usar la derecha, porque si todo el mundo fuera por la derecha, nadie chocara. Si todo el mundo respetara la ley, no hubiera accidentes. Entonces, desde pequeño tú puedes ir insertando, como lo han hecho la mayoría de los países, aprobaron la ley, pero la voluntad política
no solamente se expresa diciéndolo, porque el presidente puede decir, sino aplicando recursos presupuestarios. Si tú le reduces el presupuesto al Intran, le reduces el presupuesto a la DGC, le reduces el presupuesto a las alcaldías y al Ministerio Público para el tema de las investigaciones técnicas, los accidentes de tránsito o los temas penales de esta ley, no estás diciendo lo que en palabras estás expresando. Entonces, la voluntad política se expresa en recursos presupuestarios hacia el sector. ¿Y por qué digo esto? Porque el primer mandatario de la nación debe poner este tema como prioritario, porque inmediatamente el presidente de la República habla de movilidad, habla de transporte, habla de tránsito, todos los ministros, los directores se enfocan, porque es el primer ejecutivo de la nación que está poniendo un tema de importancia en la palestra, en la agenda pública. Entonces, la educación vial también implica que en 4 años, que ya tenemos 5, la Escuela N Vial del Intran debió haber capacitado y certificado a todos los choferes en cada una de las modalidades. Mercancía peligrosa, transporte de combustible, de explosivos, ambulancia, carro fúnebre, transporte urbano, interurbano, transporte escolar, transporte turístico, es decir, transporte a granel, es decir, cada una de las modalidades, la Escuela N Vial debió, por eso la ley tiene plazos, porque entendíamos, conociendo la estructura del Estado y la escasez de recursos que muchas veces se tiene para acompañar los planes, proyectos y políticas, que debíamos dar plazos prudentes para que la ley fuera de manera progresiva y gradual aplicándose y que la gente la fuera asumiendo como generalmente lo que quiere la ley es una nueva República Dominicana. Debo decirle que cuando una gente viene de fuera y ve cómo se conduce en República Dominicana, dice de cómo nosotros estamos. Pero no solamente el Estado, sus empresarios, sus ciudadanos, sus religiosos. ¿Por qué? Porque según está organizado y desorganizado el tránsito y el transporte, así mismo está el país. Vamos a ir, Ramón, a una pequeña pausa y regresamos con más temas controversiales que vamos a tratar con nuestro querido amigo Tobías Crespo. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV esta noche, una entrevista especial a Tobías Crespo. Ramón. Bueno, Tobías, tenemos un panorama político. Para fácil, Ramón, no me la tire duro. Yo soy buen catcher, pero hay algunas que bajan 90 millas por hora. Tenemos un panorama político casi definido, ya diciembre, a las puertas ya de cerrar el año 2022. Qué bueno. Entrar ya un 2023 que va a ser plenamente político, que ya como establece la ley, vamos a entrar a la pre-campaña y todo eso. ¿Cómo están los números de la Fuerza del Pueblo? Sabemos que en la Fuerza del Pueblo el presidente Fernández será el candidato, el PLD tiene su candidato, el gobierno tiene su candidato con el PRM, el PRD también tiene su candidato con el ingeniero Miguel Vargas. ¿Cómo están los números ahora a las puertas de cerrar este año 2022? Mira, interesante pregunta, porque ya al finalizar el 2022, ahora en diciembre, ¿verdad?, que están los ambientes festivos, vamos a entrar a un año preelectoral, un año que se va a calentar todo el tiempo, porque el dominicano es muy fanático de la pelótica, de la política y de la pelota. Pero muy fanático, cuando no es del Licey, es de Leonel. Entonces, en el caso específico de tu pregunta, con la Fuerza del Pueblo, nosotros hemos estado haciendo estudios de opinión a nivel interno que no se han publicado porque tú sabes que está prohibido por la ley, la Junta Central Electoral, pero sí hay sectores empresariales, sectores económicos y diferentes sectores que interesados en cómo se va desenvolviendo la actividad en la República Dominicana y cómo se van proyectando las candidaturas. Se han recibido encuestas donde el presidente Leonel Fernández está por encima 2 y 3 puntos del presidente Luis Abinader. Aquí en la capital estamos muy bien, por encima del presidente Luis Abinader. Y eso es lo que preocupa, es decir, Leonel está indetenible, imparable. Tan es así que el gobierno está utilizando los recursos del Estado para atacar opositores. Es decir, desde cada 3 meses se licitan 1.700 millones de pesos para pagar a Abinader, y sobre todo para anunciar muchas veces mentiras, porque yo digo mentiras porque son muchos palazos, muchos picazos, pero en realidad tú no ves el resultado de lo que ha sido este gobierno. Yo estimo que el 27 de febrero Luis Abinader va a prometer lo mismo que dijo el 16 de agosto del 2020. Son las mismas obras que él está prometiendo desde el inicio de su gestión. Y la gente ha visto esto. Entonces,
¿Por qué Leonel Fernández está en ese nivel de aceptación? En primer lugar, porque ha sido 3 veces presidente, fue el primer presidente del PLD, partido al cual yo milité durante 34 años y muchos militamos ahí. Pero no solamente eso, con una gran experiencia, un gran estadista, una persona preparada, equilibrada, con gran conocimiento, no solamente de los temas nacionales, sino internacionales, con una gran relación a nivel internacional para poder ayudar al país y avanzar, sobre todo en momentos de crisis que le tocó jugar roles importantes y con un gran conocimiento también de los aspectos regionales, de la geopolítica. Muy versado y sobre todo respetuoso. La gente está viendo eso, sobre todo las personas como tú, Ramón, los jóvenes, parece mentira, pero la mayoría de los jóvenes están viendo a Leonel Fernández como la persona preparada y experimentada para gestionar y administrar crisis. ¿Por qué? Porque ha visto en este gobierno una serie de improvisaciones, el gobierno está dando muchos palos a ciegas. Y en ese sentido llegaron sin planes, llegaron sin proyectos y sin programa, y eso lo está viendo la gente, reculando mucho y en aspectos donde nosotros habíamos avanzado en los últimos 20 años, hemos vuelto hacia atrás. En el caso específico de las demás provincias, la Fuerza del Pueblo está muy bien en todo el sur, en las principales provincias del Cibao, estamos reforzando el trabajo en el este. A nivel internacional te pudiera decir que tenemos toda la estructura copada. Leonel Fernández ha viajado a Europa varias veces, ha viajado a casi todas las ciudades de Estados Unidos, ha ido a Puerto Rico. Es decir, el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, está fajado trabajando en la conformación del principal partido de oposición y una nueva esperanza, una nueva expectativa que representa la Fuerza del Pueblo. Un partido que nació de una división con el PLD, pero que el trabajo que hemos realizado en estos 3 años nos ha permitido posicionarnos ante el electorado como la principal fuerza política opositora. Y eso tiene un aspecto importantísimo porque Leonel Fernández es un activo estratégico para la República Dominicana, que no se lleven de cuento, porque hay gente que a veces subestima y en política nadie está muerto políticamente. Entonces, Leonel logró también que Danilo Medina 2 veces ganara la presidencia de la República. Lamentablemente el partido se dividió y tuvimos que hacer tienda aparte, pero hay una gran cantidad de compañeros y compañeros que estamos botando la suela en los barrios. No sé si ustedes siguen las redes, la gran cantidad de actividades que hace la Fuerza del Pueblo, juramentando toda la semana, jornadas de afiliación, asambleas en todos los sentidos. La Fuerza del Pueblo ya tiene sus 58 secretarías técnicas conformadas con sus órganos directivos de manera territorial. La parte electoral, yo que estoy trabajando con Luis Toral, que es el secretario de Asuntos Electorales Nacional e Internacional, estamos trabajando el distrito, estamos muy bien en el distrito, pero eso no nos quita el sueño, estamos trabajando como si estuviese en el último lugar, pero también en todas las provincias estamos conformando una gran estructura. ¿Por qué? Porque nosotros debemos convertir esa simpatía de Leonel Fernández, esa admiración que le tienen muchas personas y sobre todo personas que vieron su legado. Leonel ha dejado un legado que tú tiras la página 20 años hacia atrás y hoy por hoy la República Dominicana es otro país. Reconocido por los mismos que llegaron sin planes, porque lo único que han podido hacer es darle seguimiento a los planes y proyectos que venían dándose marcha anteriormente. ¿Y por qué el gobierno dice no mire para atrás? Porque si mira para atrás va a haber un monstruo como Leonel Fernández. Diputado, recientemente, diputado, el tema de Estados Unidos y la República Dominicana. Se quedó pensando, mi amiga, ahí en la pregunta. Respecto al tema haitiano, usted ha visto en la palestra pública y todos los medios de comunicación han recogido cuál ha sido la ruta que ha exhibido los Estados Unidos frente a la República Dominicana. Nos acusaron de racista. Nos acusaron de que cuando viene un ciudadano norteamericano nosotros le cuestionamos hasta el color de su piel. En una ocasión quería que la República Dominicana aceptara refugiados, campos de refugiados haitianos. En fin, toda una ruta donde los Estados Unidos ha mostrado el interés de que la República Dominicana asuma de alguna manera como una patria potestad de los haitianos, cuando todo el mundo sabe que parte del manejo de un gobierno, de un Estado, es la soberanía del mismo. Y los votantes, los ciudadanos votan para que los presidentes defiendan esa soberanía. ¿Qué le parece a usted cómo ha actuado el gobierno de Luis Abinader frente al tema haitiano?
Bueno, frente al tema haitiano ha habido una actuación en los últimos días como debió ser, pero al inicio había una ambigüedad y yo diría que una doble moral. No quiero politizar el tema. Entiendo que el tema de Haití es un tema país y la Fuerza del Pueblo, en palabras de nuestro presidente Leonel Fernández, estableció que todos los dominicanos y dominicanas debemos unirnos para defender la soberanía, la autodeterminación, para evitar que desde fuera se quiera imponer en la República Dominicana un tema de un centro de refugiados y que nosotros violemos nuestra Constitución de la República, nuestra ley de migración y otras leyes para permitir que Haití, que es un problema no solamente para la seguridad de República Dominicana, y Haití se ha convertido en un problema para la región. Hay muchos haitianos que van a México, que van a Brasil, que van a Chile, que van a Venezuela, que van al sur de Estados Unidos. Y entonces no quieren esos nacionales y quieren que la República Dominicana acoja. En ese aspecto yo creo que todos debemos unirnos para tratar de evitar esa imposición que se quiere, principalmente de los Estados Unidos, que ha estado presionando al gobierno, pero también hay otras potencias, Canadá, está España y la Unión Europea, y aquí quiero dar una precisión que es un poco peligrosa y me recuerda cuando uno estudia Victoria, las devastaciones de Osorio. Nosotros tuvimos una discusión en la Fuerza del Pueblo con la Secretaría de Urbanismo donde se proyecta que al 2050 el 95% de la población va a vivir en la parte este de la isla. Es decir, la parte va a desaparecer una gran parte de lo rural y todos nos vamos a mover hacia el lado oeste, incluyendo el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Y eso preocupa, que se le deje la franja sur-oeste, ¿verdad? Y noroeste y suroeste de la República. No estoy hablando de la isla, sino de este lado de la República. ¿Quién ocupará esos territorios? Y por ahí creo que viene toda esa presión a nivel internacional migratorio para que en definitiva nosotros acojamos aquí, violando los acuerdos internacionales, nuestra Constitución y nuestras leyes migratorias, lo que otros no quieren hacer. Yo te puedo decir el video que todo el mundo vio a la entrada de México, cómo los Estados Unidos trataba a los haitianos con los caballos, golpeando a esos inmigrantes que llegaban ahí y los que llegan por la frontera de México. Entonces, lo que ellos violan, lo que ellos hacen, quiere que nosotros respetemos, y ellos violan generalmente todos los derechos humanos. Nosotros creemos que el país debe apoyar más que al gobierno, al propio país. Es decir, esto no es un problema del PLD, del PRM, de Luis Abinader, de Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, sino de todos los partidos políticos. Y establecer claro que la República Dominicana ya no puede más con Haití, porque el presupuesto, por ejemplo, de salud, 10.000 millones de pesos se van hacia parturientas haitianas, en educación también, me imagino que en temas de agua, de salubridad, porque los asentamientos humanos de estos migrantes son alrededor de las cañadas, de los ríos, creando problemas de medio ambiente y de salubridad, y sobre todo de que entienda la comunidad internacional de que ya República Dominicana no puede más. 20.000, 30.000 millones de pesos que le quitemos a nuestro presupuesto, estamos dejándoselo de dar a los dominicanos. Es así. Tobías, haciendo un relato histórico, y quiero irme a la frase célebre de José Francisco Peña Gómez cuando decía en su época, el PRD unido jamás será vencido. Y cuando nos vamos a la historia, 1978, Antonio Guzmán. Me acuerdo la tribuna democrática. Salvador Jorge Blanco. Y después por una división, ese partido no logra un tercer periodo. Pero mire el caso reciente entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, por el caso reciente del PRM, que a 5 años de su fundación llega al poder. Y yo decía un sinnúmero de ocasiones que en esa época Miguel Vargas se queda con un 5%. Cuando tú se lo sumas, Luis, llegaba a más de un 40%. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, si la oposición no está compactada, no tiene los mismos criterios, aunque el gobierno de Luis Abinader esté debilitado, no van a poder luchar en las mismas condiciones. ¿Cómo tú ves el panorama político de oposición más allá de la Fuerza del Pueblo? Mira, nosotros de la Fuerza del Pueblo estamos trabajando para fortalecer el partido, para hacerlo crecer, terminar este año con 1,5 millones de afiliados, el año que viene 2 millones, ya con 2 millones buscamos 1 y tenemos 3 millones, pero ningún ejército dividido gana una batalla. De verdad que Leonel Fernández, con su gran capacidad de convencimiento y sobre todo de cumplimiento, porque hay que entender que
en el caso de la alianza que hizo Leonel Fernández con 18 partidos minoritarios, les cumplió a todos, no les engañó, no los cubió como este gobierno ha cubiado a muchos. Entonces, es importante que, sí, es verdad, sí, ustedes se ríen, pero es verdad, es decir, ¿quién reelige el desacuerdo? Es decir, si tú no me cumpliste en la primera vez, no puedes cumplirle ni siquiera a los dirigentes del PRM, que yo digo que andan vuelto loco hablando con los potes de luz en los barrios porque no le han cumplido, lo han engañado. Estamos recibiendo muchos dirigentes del PRM en la Fuerza del Pueblo, no solamente del PLD y de otros partidos, pero en definitiva, el crecimiento que puede experimentar la Fuerza del Pueblo va a permitir que un gran polo opositor encabezado por Leonel Fernández y las demás fuerzas políticas, porque Leonel Fernández es gran aglutinador y los partidos minoritarios creen y confían en Leonel, porque ya tuvieron experiencia desde el gobierno y desde la oposición. Entonces yo creo que la suma de la oposición es más que el gobierno. Tú lo vas a la Cámara de Diputados y te das cuenta. Si vas al Senado también. Si coges una onza, un motoconcho, un metro, un teleférico, te vas a dar cuenta que en la calle la oposición y el país es mayor que lo que significa el gobierno. Entonces, este interés, y voy aquí a llamar a 19 elecciones que se han hecho en el mundo después de la pandemia, solamente uno se ha reelecto, Macron. Después nadie ha reelecto esta crisis. Y altamente polarizado y esa reelección Daniel de Ortega, Macron. pero ustedes saben las condiciones de Nicaragua. Un dictador. Exacto. Entonces, en el caso específico del presidente Luis Abinader, ¿quién reelige la inseguridad ciudadana? ¿Quién reelige la incompetencia? ¿Quién reelige la imposición? ¿Quién reelige el alto costo de la vida? ¿Quién reelige la falta de empleo? Es decir, tiene que los asesores del presidente Luis Abinader fijarse bien cuáles son los 3 primeros problemas fundamentales que tiene el país y que no han podido darle respuesta. Me explico. Impusieron este año una ley de tasa cero en contra de la producción nacional. Le dieron permiso de importación a compromisos que ellos tenían de campaña para cumplirle a un grupo de importadores en contra de todo el aparato productivo. Y todo el país le dijo, hasta los empresarios, le dijeron a Luis Abinader y al PRD, al PRM, que esa ley no iba a bajar los costos. Y finalmente se vio, pasaron los 6 meses, se destruyó la producción local. Pero no solamente eso, cancelaron 750 técnicos, ingenieros agropecuarios y no han repuesto. En este presupuesto de este año, ¿tú sabes cuánto le reduce Luis Abinader? Y ahí te dice que no tienen dentro de sus prioridades la seguridad alimentaria. 750 millones de pesos menos para el Ministerio de Agricultura. Wow. Es decir, si tú no garantizas la seguridad alimentaria, no solamente de los 10 u 11 dominicanos, que lo dirá el censo, de lo que habitamos aquí, de turistas que vienen y otros extranjeros, difícilmente, y nosotros nunca habíamos tenido problemas de desabastecimiento. Recuerdo en los 8 años de Guzmán y de Jorge Blanco que sí había acaparamiento, pero el país en los últimos 20 años había tenido una seguridad alimentaria, por lo menos disposición de productos, no escasez. Y ahí es que nosotros tememos de que la seguridad alimentaria no se pueda dar. Entonces, difícilmente pueda el presidente Luis Abinader, sus asesores, imponer una reelección. Y cuando digo imponer es porque el presupuesto incluso de este año, un presupuesto reeleccionista, abultamiento de nómina, programas que no tienen justificación. Miren, nada más en vertedero, una cantidad de dinero metido en la basura a través de la institución que dirigió la pintura, aquella famosa que todavía están investigando. Pero no solamente eso, programas de Ecohabitat, de Capa Verde, que la gente no entiende. Es decir, una gran cantidad de distorsiones donde el gobierno se supone que el presupuesto de ingresos y gastos es una herramienta de desarrollo del país y que tú pones ahí las prioridades que tú tienes en tu plan de campaña, en tu programa de gobierno que tú le prometiste al país por 4 años. Y si ese presupuesto de ingresos y gastos no coincide con esas prioridades y sobre todo con los problemas que está pidiendo el país. ¿Qué está pidiendo el país? Comida. Leonel Fernández decía, comer es primero. Ustedes saben ese eslogan de comer es primero, que era un programa. Fue un programa, pero eso va directamente al estómago de la gente. Si cuando la gente no tiene sus necesidades básicas satisfechas, es muy difícil que pueda reelegir. Y sobre todo, vámonos ya al tema de los contratos. Cuando usted quiere renovar el contrato es porque usted cumplió. Pero si usted no cumplió el primer contrato, ¿cómo usted va a venir a mí a pedirme de nuevo que lo relija? Vamos a ir a una pequeña pausa, pero cuando hago una reflexión del análisis de nuestro querido amigo Tobías Crespo, significa por los dominicanos que la política se nutre de realidades. Así es. De realidades. Adelante, director.
Seguimos en Tribuna TV. Me siento muy contento, amables televidentes, porque esto ha sido una entrevista, un conversatorio entre amigos. Fabuloso. Fabuloso. Un pico de oro, Tobías. Yo me siento como en mi casa, porque esto es una peña con estos jóvenes. No le hemos preguntado a Tobías Sí. a qué tú aspiras en el 2024. Bueno, lo primero es que aspiro a estar vivo, Porque que es la primera aspiración. Pero hemos escuchado que te están midiendo para senador, alcalde. Diputado ¿Por dónde vas tú nuevamente. ahora en el 2024? Mira, nosotros somos un activo estratégico importantísimo de la Fuerza del Pueblo en la capital y estamos dirigiendo la parte electoral. Pero mi primera aspiración, aparte de estar viva, ¿verdad?, es que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo llegue al poder. Nosotros aprendimos, el profesor Juan Bosch nos enseñó, porque yo vengo de una escuela de cuadros políticos, donde estudiamos política, fuimos circulistas, CTPistas, simpatizantes, hicimos carrera teoría y práctica y cogimos todos los galones, ¿verdad?, para llegar a donde hemos estado. Y el profesor Juan Bosch nos enseñó que lo general está por encima de lo particular. Entonces, lo general es que nosotros lleguemos al poder, que la Fuerza del Pueblo por vez primera llegue al Estado y que Leonel Fernández sea presidente en el 2024. Hacia eso estamos trabajando. Pero dentro de lo que es el trabajo que tenemos en la capital de la República, estamos recorriendo la circunscripción 1, la circunscripción 2, la circunscripción 3. Ustedes saben que yo he ganado 5 procesos, el más votado en la circunscripción 2, 2 internos, dentro del Partido de la Liberación Dominicana y 3 hacia afuera. Y en ese sentido, el trabajo que hemos hecho en la 2 estamos reforzándolo en la 1 y en la 3, en la parte electoral, porque estamos trabajando con el titular de la Secretaría de Asuntos Electorales, Luis Toral, como director electoral de la capital, y estamos organizando los equipos de trabajo alrededor de los recintos, la formación de ese personal, los delegados, los suplentes, los litigantes, porque ahora la Junta Central Electoral con los delegados de los partidos políticos, bueno, mi hermano Manuel Crespo, que es el delegado político ante la Junta de la Fuerza del Pueblo, ha establecido los partidos junto con la Junta. Parece que eso va a ser beneficioso, porque aunque la ley lo decía, nunca se había cumplido, que el cuadre del acta va a ser en el recinto, no en la Junta Electoral, donde casi siempre se hacía. Ustedes saben que mucha gente salía regidor, diputado, y después le cambiaban y le alteraban los resultados, ¿verdad?, en las juntas electorales, ya sea de la capital o las municipales. Pero ahora hay un acuerdo donde para la mayor calidad de la democracia y de representación, el cuadre, hasta que el acta no cuadre, y ahí tienen una función muy importante los delegados y suplentes y su capacitación y formación, y el litigante, que debe haber un litigante en cada recinto para garantizar que hasta que no se cuadre esa acta, no se transmita, no se escanee y no se transmita. Es decir, que hay modificaciones y cambios que van a ser beneficiosos para la representatividad y sobre todo para respetar la voluntad del elector, que fue el que en definitiva votó por Juan o por Juana, y eso hay que garantizarlo, el sufragio universal de la persona. Entonces, nuestra aspiración es ser determinante para que no solamente en la capital, que yo sé que lo vamos a lograrlo, con el trabajo que estamos haciendo, estamos asegurando que Leonel Fernández no pierda una mesa en la capital de la República Dominicana. Y ustedes saben que desde la capital es donde los grandes gladiadores de la política en toda la historia de la República Dominicana se han disputado el escenario político electoral, y desde aquí se exportan la mayoría de las estrategias y de las tácticas a las 31 provincias y también al exterior, porque hay que entender que muchos dominicanos que están en la diáspora, en el exterior, votan a través de las llamadas OCLE, que son las oficinas de coordinación de logística electoral de la Junta Central Electoral, donde la gente se empadrona y luego vota. Entonces nosotros tenemos estructura en todas las OCLE, donde quiera que haya representación de dominicanos, la Fuerza del Pueblo está organizado, la estamos organizando también en todo el Distrito Nacional, y vamos a tener un gran ejército preparado, formado, capacitado, para que esas simpatías que expresa Leonel Fernández, que hoy por hoy, como les dije anteriormente, la encuesta le da por encima 2 y 3 puntos de Luis Abinader, se convierta en voto, porque encuesta no gana elecciones, simpatía no gana elecciones, es el trabajo continuo, sin descanso, y la preparación para que nuestro delegado y nuestro suplente delegado tengan la gallardía para defender el voto y finalmente lograr los resultados electorales. Giovanni. Qué cátedra lo que da Tobías. Tobías, ¿qué te ha parecido también el manejo del gobierno, volviendo otra vez al tema del gobierno? ¿Qué te ha parecido el manejo del gobierno al tema eléctrico, al tema energético?
Mira, en el caso del tema energético, el gobierno sacó cero. Las últimas 2 semanas yo he estado hablando de Punta Catalina, pero no es solamente Punta Catalina. En la parte de las EDE, tú sabes que el tema eléctrico tiene 3 componentes: la generación, la transmisión y la distribución, que implica también la comercialización. Hoy por hoy las EDE, que fueron un grupo, como dicen la gente, es una élite oligarca que está gobernando, que no son políticos. La mayoría de los funcionarios que tiene este gobierno, si tú le haces el scouting report, le haces un análisis de perfil político, no te rías. La gente dice que son pop y yo no quiero utilizar ese término, pero es una élite oligarca que no conoce de las problemáticas de los barrios, no conoce las necesidades de la gente, y sobre todo el que no conoce un problema de la necesidad de la gente no puede resolverlo, porque tú lo primero que debes conocer la necesidad de la gente para buscar soluciones. En ese sentido, desde el punto de vista del gobierno, en la parte energética, las EDE han aumentado las pérdidas financieras y de gestión. Pero la tarifa subió todavía, yo creía que no. La tarifa, que ellos dicen que era un 9%, ha subido un 40%. Wow. A la mayoría de la gente, yo no he visto un dominicano al cual no le haya subido la tarifa más de un 30 y un 40%. No es verdad que ha sido un 9%. Pero no solamente eso, los funcionarios del sector energético se aumentaron su salario de manera exorbitante. Pero también en el caso específico de Punta Catalina, la nómina ha sido abultada, la nómina de la distribuidora, por ejemplo, por una incapacidad gerencial. El gobierno, que debió comprar el carbón de Punta Catalina a $70 la tonelada de carbón para la quema y permitir que los generadores estuvieran funcionando, no previeron y tuvieron que comprarlo en $385 la tonelada para ese carbón, lo que implica que en el sector energético se han quemado. Ahora, estas 2 semanas estuvimos discutiendo la ley que elimina la CDE y la UER, que ya fue eliminada por la ley 100-13 y 112-13, y que crea a Punta Catalina como una empresa del Estado, y que yo, en mis participaciones durante esta semana y la anterior, demostré que al final la ley tiene un entramado de manera disfrazada para privatizarla a través de lo que en el artículo 16 se llama fuentes de financiamiento, y permite que Punta Catalina se pueda financiar de manera indefinida, es decir, no limita hasta por lo menos el 50% más 1 de las cuotas sociales, porque Punta Catalina, según el mandato de la ley, va a tener que apelar a la ley de sociedades comerciales, y sobre esa base ir a la Cámara de Comercio y Producción y establecer todos sus parámetros para trabajar como empresa, y deja de ser del derecho público o el derecho administrativo privado al derecho privado. Porque aquel que le preste a Punta Catalina como empresa y esa deuda esté por encima de la cuota social, si Punta Catalina tiene como empresa la incapacidad financiera para pagar, le puede marchar sobre sus activos, su patrimonio. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de una demanda civil en los tribunales civiles, así como lo hace con otras empresas del Estado, porque ya pasa del derecho público o del derecho administrativo al derecho privado, aunque tiene un componente público porque es una empresa del Estado cuyas cuotas sociales está determinada por empresas que la detentarán instituciones del Estado, que la ley establece cuáles son, pero no las delimitó, lo que pudiera indicarse que puede ser una fiducia como el Banco de Reserva, o puede ser cualquier otro fideicomiso que esté establecido en la República Dominicana, que se establezca para la generación, porque no solamente esa ley le da el mandato a Punta Catalina para ser generadora, le da para comercializar, hacer inversiones, es decir, que ahí yo creo que entraría también en conflicto, y no se remitió en las discusiones, con el tema de la bolsa de valores, e invertir en activos, ¿verdad?, que pueden ser de diferentes formas. Claro. Es decir, que Punta Catalina como empresa pública no solamente es una empresa generadora, sino que se le amplió dentro de su objeto social toda una serie de actividades que incluso va a competir con la distribuidora y va a competir con otras generadoras. Le quita la capacidad que tenía anteriormente la CDE y no se la atribuye al Ministerio de Energía y Minas, de que la distribuidora le puedan comprar de manera directa a Punta Catalina sin pasar por el mercado spot, como le llaman, y sin cumplir con los requerimientos de la ley de compras y contrataciones. Es decir, que ahí hay todo un esquema donde va a haber diríamos, una opacidad, una frugalidad, que la transparencia del pueblo con respecto a lo que va a generar Punta Catalina no la vamos a saber. Y oigan, que yo advertí que lo primero que debió darse para aprobar esa ley, se lo pedimos al ministro de Energía y Minas,
Antonio Almonte, que era uno de los críticos más grandes de Punta Catalina, la auditoría técnica y financiera. Porque ¿cómo tú conviertes en una empresa algo que tú no sabes lo que vale? Es decir, la auditoría técnica y financiera era la que iba a determinar cuánto valor costó de la empresa. Punta Catalina, pero peor aún, ¿cómo tú le transfieres los contratos que eran de la CDE a la distribuidora de manera directa, sin pasar por energía y mina, y sin cumplir con la ley de compra y contratación, sin que nosotros en el Congreso viéramos los contratos? Porque los contratos se renegociaron, pero no nos dijeron las condiciones. Entonces, toda esa cosa se pasó sobre la mesa y los diputados del gobierno, del PRM y también del Partido de la Liberación Dominicana votaron de manera favorable por esa ley. Tobías, gracias de corazón. Para nosotros un honor, una distinción que estuviera Realmente el honor es mío. llevándole luz al pueblo dominicano ya en diciembre, no ya soy, en no época de Navidad. ¿verdad? No soy no. Wow. Bueno, gracias a ustedes por en esta época tan bonita que es de reflexión, de nosotros compartir en familia y de integrarnos más como dominicanos y dominicanas, invitarme ustedes jóvenes a compartir con este espacio, porque en definitiva ustedes son los que van a dirigir este país, el futuro de la nación. Gracias, honorable diputado. Darle las gracias a nuestro querido invitado, querido amigo de años, el diputado Tobías Crespo, por llevarle luz al pueblo dominicano. Estuvieron con ustedes Giovanni Pérez Corsino, Ramón Arnardo Pimentel y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.